¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya han pasado, hemos echado la cuenta, 79 días de este momento que van a ver a continuación en sus imágenes. Carlos Martínez, aquí en Palencia, en un teatro Ortega abarrotado, lo están viendo, y acompañado, entre otros, por Pedro Sánchez y por otros tantos ministros, resultaba elegido secretario general de los socialistas de Castilla y León. Bueno, fue el único candidato y negó siempre ser el candidato de Ferraz, así lo manifestó en varias ocasiones. Ni sanchista ni tudanquisca. Eso es lo que... Ni tudanquista. El término nos salía un poco complicado. Carlos Martínez, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por atender la llamada de esta casa. ¿Cómo está? Pues bien, parece mentira que sean solo 79 días, ¿no? Hemos echado la cuenta, 79 exactos. Días muy intensos, ¿no? De muchos kilómetros, mucha comunidad, conocer mucha gente, hablar con mucha parte de la militancia y con gran parte de la ciudadanía. Y la verdad que 79 días muy intensos. Yo pensaba que habían sido alguno más, ¿no? Pero la verdad que estaba bien arropado, y he dejado de mencionar a la mejor, ¿no? A Miriam, la alcaldesa, que también estuvo ahí codo con codo, ¿no? Entre los alcaldes nos entendemos muy bien, ¿no? Esta tarde tendremos un acto municipalista y vamos a rodearnos de la gente que pisa territorio, que es lo que nos importa. Hay muchas similitudes entre Soria y Palencia, y hay muchas similitudes entre Carlos Martínez y Miriam Andrés. Después vamos a hablar de ellas también, ¿no? Pero si le parece, Carlos, empezamos por esa reflexión que ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Y que se ha cansado por activa y por pasiva de repetirlo, que usted no era ni tudanquista ni sanchista, que era Carlos Martínez, y que para eso venía a liderar el proyecto del PSOE de Castilla y León, ¿no? Para dejar su propia impronta. Sí, yo creo que yo soy socialista, ¿no? Yo soy de los que sufre cuando veo desigualdades entre personas y entre territorios. Yo soy de los que necesita tener, ¿no? Ese ejercicio de empatía, de pasarlo mal cuando alguien lo está pasando mal, y corregir esas desigualdades a través de las políticas públicas, a través de las instituciones, como la única garantía para buscar ese equilibrio territorial, esa igualdad de oportunidades, esa igualdad en derechos, esa búsqueda de las libertades. Y desde esa perspectiva no creo en las corrientes internas del partido, porque solo con una voz fuerte y una reivindicación de un proyecto sólido se es capaz de generar esa empatía con la ciudadanía y ese contacto que al fin y al cabo te hace, ¿no? que la gente pueda confiar en ti, ¿no? Tenéis aquí un ejemplo importantísimo con Miriam, lo comentábamos hace un momento, una persona que ganando las elecciones y arrebatándole la alcaldía fueron capaces de aguantar 4 largos años en oposición para seguir mirando a los ojos de frente a la ciudadanía, a su gente, a sus vecinos, y pedir ese préstamo de confianza de una forma mucho más holgada, mayoritaria, para poder desarrollar un proyecto político que hoy está siendo una realidad en Palencia. Eso mismo, tiene que escalarlo a todos los ámbitos, y del ámbito autonómico, desgraciadamente, hay muchos desequilibrios entre las provincias, dentro de nuestras provincias, en un fracaso de comunidad que está llevándonos por unos derroteros que desde luego a mí no me gustan, y que yo sufro cuando veo que Palencia tiene tantas similitudes como Soria, pero te vas a León y tenemos 3/4 de lo mismo. Toda la zona oeste de nuestra comunidad está sufriendo, es verdad que con un poquito más de retraso que provincias como Soria, como Palencia, pero está sufriendo ahora con una intensidad también mayor, ¿no? Y eso significa que tenemos que intentar dar una vuelta a las políticas públicas y empezar a reconocer los desequilibrios territoriales y empezar a garantizar de alguna forma no solamente la cobertura de los derechos de ciudadanía básicos, ¿no? Educación, sanidad, protección social, sino generar infraestructuras que puedan luego plantear un desarrollo en los territorios mediante una reordenación de nuestro espacio territorial. Eso que llamamos ordenación de territorio, que a mí me gusta hacer el símil porque la gente lo entienda, con la comarcalización, con las comarcas históricas, en las que tenemos que medir qué es la foto fija actual, qué nos falta para poder alcanzar la igualdad de oportunidades y ejercer eso que en Europa llaman el derecho a quedarse, que aquí se nos lo ha arrebatado durante demasiado tiempo y se sigue arrebatando, ¿no?, a nuestros hijos. Bueno, vamos a hablar largo y tendido de la agenda de Carlos Martínez en una entrevista que concede el secretario general de los socialistas de Castilla y León al Grupo Promecal, a esta casa, a la 8 Palencia, pero también a Diario Palentino y a IB Radio. Pero si le parece, hemos puesto sobre la mesa algunos datos para que la gente conozca un poquito más acerca de su figura. Un pequeño currículum, me corrige si en algún dato nos hemos equivocado, ¿no? Porque Carlos Martínez Míguez tiene 51 años, nació por lo tanto en el 73 y cursó estudios de Ingeniería Agrícola. Su pasión por la política despertó muy temprano. Con 34 años, allá por el año 2007, se convirtió en el alcalde más joven de una capital de provincia de esta comunidad de Castilla y León, y hablamos, lógicamente, de Soria, de su tierra. 5 legislaturas después, hasta ahora,
hasta el año 2025. Ha sido secretario provincial del PSOE de Soria de 2002 a 2017, procurador por esa misma provincia entre el 2003 y el 2007 y es desde 2024 miembro del Comité Europeo de las Regiones y vocal de la Cámara Local del Consejo de Poderes Locales y Regionales. Y desde el 23 de febrero, esas imágenes que veíamos hace un momento, secretario general de los socialistas de Castilla y León. Supongo que con un currículum así la política le viene a uno casi pues en vena, ¿no? Según te estaba escuchando, escuchaba la voz que me decía un vecino, y hijo mío, con todo eso, ¿cuándo trabajas? Es verdad, ¿no? que desde hace mucho tiempo sentí, ¿no?, la necesidad de tener una mayor implicación en la gestión de los problemas de la ciudadanía. Es algo que no tenía, ¿no?, en ninguna expectativa vital, ¿no?, el desarrollo de una actividad política tan plena. Yo me afilié al Partido Socialista cuando el señor Aznar gana las elecciones del año 1996, una familia humilde y que necesita de alguna forma tener un posicionamiento político, sin ningún antecedente familiar, dedicado a la vida pública, a la vida política, pero con una familia comprometida, ¿no?, en unos ideales de igualdad, ¿no?, porque es la que se buscaba, ¿no?, en esas familias humildes, a través de la educación, a través del desarrollo de políticas públicas que te permitan salir adelante. Y vi que en el año 1996 se podía truncar, poner en riesgo todo eso y decidí dar ese paso al frente. Y al final acabas asumiendo responsabilidades inimaginables, ¿no? Desde luego, la última, desde el punto de vista orgánico, la Secretaría Autonómica del Partido Socialista de Castilla y León, ante la necesidad consensuada con un gran número de compañeras y compañeros del resto de las 9 provincias, de que estamos obligados a mostrarnos ante la ciudadanía para pedirles ese préstamo de confianza para poderle dar un cambio a esta tierra, porque si queremos un resultado diferente tenemos que hacer cosas diferentes, y aquí se llevan haciendo las mismas cosas 40 años, negando las evidencias durante los últimos 40 años, y es hora ya que el Partido Socialista pueda dar ese paso al frente y, reconociendo nuestras dificultades, la magnitud del reto que queremos alcanzar, mostrarnos con toda la humildad, toda la honestidad y toda la capacidad de trabajo que tenemos y de la gestión que se está haciendo, porque allá donde hemos gobernado, en territorios como Soria, Palencia también con el Edoro y con Miriam, pero en territorios como Soria, que tenían ese mantra permanente, esas frases hechas de la derecha, que Soria es tierra de derechas, como Castilla y León es tierra de derechas, hemos demostrado en los últimos 18 años que se puede gobernar con solidez, con mayorías holgadas, con ese préstamo de confianza sólido que nos da la ciudadanía durante las últimas 5 legislaturas, y que no es de una forma gratuita, es porque se desarrolla un proyecto de transformación, de modernización de la ciudad que está dando sus resultados y que está de alguna forma haciendo que Soria se le conozca por algo más, ¿no?, que por la climatología adversa que puede tener en determinadas épocas del año o por las necesidades que tiene. Es una tierra también de oportunidades importantísimas si somos capaces desde la vida pública, desde la actividad política, desde las administraciones, de poner encima de la mesa nuestras necesidades y pelearlas. Y en esa pelea, lógicamente, te toca pelearte con compañeros de partido, te toca romper moldes establecidos y estructuras de lo que ha sido siempre así, que es la inercia de abandono y de olvido que hemos tenido en muchas administraciones, y si luego lo escalamos, te das cuenta que Soria es a Castilla y León, o Palencia es a Castilla y León, lo de Castilla y León es a España, y es a Europa a su vez, y por tanto necesitamos de visualizar la problemática que tiene esta comunidad autónoma, tener voz propia en Madrid, para poder reivindicar nuestros problemas y nuestras necesidades, y alzar la voz, no de una forma, insisto, gratuita, sino porque somos una tierra que necesita corregir una serie de desigualdades para poder competir en igualdad. Si frente a eso analizamos que tenemos un gobierno de la comunidad autónoma con más de 15.000 millones de euros de presupuesto, sobre la teoría, porque luego en realidad no tenemos presupuesto ni queremos avanzar en el mismo, pero esos 15.000 millones se están gastando sin una planificación, sin una visión estratégica, sin alcanzar un horizonte ni un rumbo definido hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, qué queremos hacer de nuestro modelo territorial, qué situación de desequilibrio tienen provincias como Palencia o como Soria, tan similares en muchas características y que necesitan de romper las inercias de funcionamiento para poder arrancar ese repóquer de infraestructuras que de alguna forma nos generen esa competitividad territorial para ser atractivos para las empresas. Si no se habla de nada de esto y solo tenemos un gobierno que significa ariete contra el gobierno de España cuando es de distinto signo político o cómplice del abandono cuando es de su mismo signo político, no vamos por el buen camino, o al menos entiendo yo que no vamos por el camino y hay que cambiar.
Carlos, decía al principio que no cree en las corrientes, ¿no? Que usted es, ante todo, socialista, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en el Partido Socialista actualmente hay corrientes. Yo no sé si esas corrientes las ha encontrado usted de un modo más o menos profundo durante estos meses que ha recorrido de forma profunda la comunidad de Castilla y León en sus diferentes provincias. Hoy mismo va a mantener, como decía, un encuentro con alcaldes y concejales socialistas de la provincia de Palencia. ¿El PSOE de Castilla y León le ha notado tan unido como aparentemente vimos en ese congreso el pasado día 23, hemos dicho, ¿no? 23 de febrero? Yo no quiero confundir la unidad con la uniformidad. Es decir, yo entiendo que el Partido Socialista de Castilla y León no puede ser un partido de pensamiento único, uniforme. Yo creo que es bueno el debate interno, la discrepancia, la polémica, la discusión, porque no existe una receta única a la multitud de problemas que tenemos en los 2.248 municipios que tienen estas 9 provincias. Y por tanto el debate y la discusión interna, bajo mi punto de vista, es sano. Siempre, lógicamente, que se enmarque dentro de unos cánones y no perdamos ni el rumbo, el objetivo que el cambio tiene que ser, ¿no? Nuestra línea de trabajo fundamental. Y por tanto, en este apostolado laico que estamos desarrollando, atendiendo las 9 provincias, lo que estamos haciendo es una capacidad de escucha activa muy importante, en la que las problemáticas que se replican en muchas de las comarcas, en cada una de las provincias, son similares y que significan que necesitamos de una política inversora con un rumbo mucho más definido, enfocado precisamente a corregir los desequilibrios que existen en determinadas comarcas dentro de cada una de las provincias y existen en determinadas provincias con respecto a unas y otras. Porque existen provincias que van a una velocidad muy diferente que otras. Y fundamentalmente porque el modelo territorial sobre el que hemos asentado esta comunidad tan extensa son en torno a las capitales de provincia y poco más. Y te lo dice un alcalde de una capital de provincia en la que tiene 183 municipios y que necesitamos de alguna forma de que en ese cambio de modelo territorial empecemos a hablar de comarcalización de esas ciudades intermedias que puedan asentar población y generar oportunidades dándole competitividad al territorio en cada una de esas comarcas. Porque si pensamos que en una comunidad tan extensa como la nuestra solo van a subsistir las 9 capitales de provincia, estaremos yendo en dirección contraria a lo que pretendemos preservar, que es nuestro rico patrimonio histórico, nuestro rico patrimonio cultural, nuestro rico patrimonio natural, las oportunidades que generan esos recursos endógenos de nuestra tierra, que abandonaremos a su suerte. Y por tanto, ese es el primer debate que tenemos que poner encima de la mesa. Es alguien que nosotros no podemos rehuirlo porque se lleva rehuyendo de él demasiado tiempo por parte del PP. Para revertir esta situación, Carlos, han pedido elecciones en la comunidad autónoma para cambiar la deriva que ustedes consideran que está llevando esta comunidad. Lo dicen también porque dicen que no hay presupuestos, ¿no?, en la Junta de Castilla y León, pero sí que me gustaría que me marcara o que me explicara cuáles son las diferencias, cómo podemos extrapolar esta situación al panorama nacional cuando el Gobierno tampoco cuenta ahora mismo con unos presupuestos y también la oposición en este caso le está pidiendo convocatoria de elecciones. ¿Cuáles son las diferencias? Hay una diferencia fundamental. Nosotros no estamos pidiendo elecciones, estamos pidiendo o presupuesto o elecciones. Y para que haya presupuesto, antes de la convocatoria electoral y no perder ni un solo minuto de tiempo, estamos ofreciendo diálogo y consenso. Mano tendida para poder redactar unos ejercicios presupuestarios que en el año 2025, el año 2026 no se tiene. Y por tanto, no es una cuestión de pedir convocatoria electoral, es una cuestión de decir, señores del Partido Popular, señor Fernández Mañueco, siéntese usted con nosotros, mano tendida para poder aprobar unos presupuestos del año 2025, poder tener un rumbo fijo en torno a 4 ejes básicos de desarrollo, que tiene que ser Europa, que tiene que ser España, que tiene que ser ordenación territorial, que tiene que ser garantía de derechos de ciudadanía y competitividad de los territorios, y en función de eso aprobemos unas cuentas. La negativa ni tan siquiera sentarse a hablar con nosotros para la configuración de unas cuentas, precisamente por la comodidad en la que se encuentra sin hacer nada, nos lleva a decir que se elija entre esa disyuntiva, presupuesto o elecciones. La diferencia fundamental que existe en Madrid es que el Partido Popular en Madrid, que es oposición, como el Partido Socialista en Castilla y León, solo quiere convocatoria electoral. Y está en una negativa permanente, un no rotundo a todo. Da igual que se hable de la política para combatir la política arancelaria de la administración Trump o la reubicación de menores migrantes. Es un no, por respuesta absolutamente a todo.
Esa es la gran diferencia entre una posición responsable, que es la que quiere hacer el Partido Socialista de Castilla y León, para que la inestabilidad política que comenzó pactando con la extrema derecha y abriéndole la puerta a las instituciones, los primeros en toda España, ahí sí, lamentablemente somos los primeros en toda España, aquí, cuando se queda en minoría parlamentaria, ese es el ejercicio de responsabilidad de una oposición que quiere ser alternativa de gobierno, que quiere ser gobierno en las próximas elecciones, le tiende la mano. Ante la inacción, lógicamente, no podemos perder ni un minuto más. Carlos, agota el tiempo y tengo alguna pregunta importante que hacerles. Hablaba de las similitudes, ¿no?, de Palencia con Soria, conoce muy de cerca a Miriam Andrés, alcaldesa de la ciudad y secretaria provincial del partido, y seguro que conoce la cruzada en la que está ahora mismo inmerso el Ayuntamiento de Palencia para conseguir que unas obras del AVE a Cantabria se paralicen, porque el Ayuntamiento de Palencia considera, y algún otro colectivo civil en la ciudad con sentencia sobre la mesa, que no se están haciendo bien las cosas, ¿no?, y que están oponiéndose a una ley en la que en su momento pues defendía que Palencia debiera tener soterramiento. Yo no sé si este tipo de problemas, que no son baladíes para una ciudad como Palencia y que de ellos depende el futuro, ¿no?, de la ciudad, su organización y quizá también el futuro económico, social, en muchos aspectos, se pueden abordar desde la Secretaría Regional del partido y tomar contacto con Ferraz o con los ministerios que sean competentes para poder echar una mano en una reivindicación en este caso de Miriam Andrés. Una Secretaría General no puede ser ajeno a ninguna de las circunstancias ni problemas que podamos tener en ninguna de las provincias, y por tanto aquí tenemos un conflicto, una problemática con una alta dosis también de sensibilidad social, lógicamente ante la perspectiva de incertidumbre que se puede abrir en el futuro inmediato y que en territorios tan golpeados y tan abandonados durante mucho tiempo se genera una efervescencia que es importantísima, y por tanto no podemos ser ajenos a la misma. Ya existe demasiada administración ajena a los problemas de los palentinos y de las palentinas, ¿no? Y por tanto estoy en permanente contacto con Miriam, estoy en permanente contacto también con responsables del Ministerio de Fomento, y esta misma tarde, ¿no?, antes de desarrollar esta entrevista, he tenido la oportunidad de hablar con ambos para intentar ejercer de puente, no de Óscar Puente, sino de puente. Eso le iba a preguntar, si ha hablado con Puente, ¿qué le ha dicho sobre este asunto? Hoy hemos hablado precisamente para felicitarle, ¿no?, por su paternidad y para plantearles lo que le digo, ¿no?, el de que la Secretaría General, la Ejecutiva Autonómica, está precisamente para poder hacer ese punto de encuentro, esa mediación necesaria para poder resolver un conflicto que está ahí y que no se puede enquistar más, y que seguramente habrá que hacer cesiones por todas las partes, pero que del conflicto no puede salir nada bueno, y por tanto cuando dos administraciones, una que está reivindicando lo que legítimamente y por derecho y por empuje de la sociedad le obliga, siendo alcaldesa, está obligada a ello, además lo hace bien y hay que respaldarla, como yo lo he hecho en muchas ocasiones en la ciudad de Soria, y por tanto en ese conflicto tenemos que intentar darle una vuelta también para buscar ese punto de encuentro, ese punto medio, ese punto de concesiones por todas las partes para poderlo resolver, porque el enconamiento y las sentencias judiciales al final no dejan bien absolutamente a nadie, ¿no?, y mucho menos a las administraciones que compiten por el desarrollo de los territorios, tanto la Administración General del Estado como el Ayuntamiento. Carlos, le tengo que preguntar por la actualidad más inmediata, ¿no?, y son esas conversaciones que han trascendido, ¿no?, del presidente del Gobierno con el señor Ábalos, en las que aparecían varones del Partido Socialista. No ha trascendido su nombre, usted ha llegado más recientemente, ¿no?, a la política regional, tampoco el de su predecesor, de Luis Tudanca, pero sí el de otros líderes socialistas, a quienes seguro que conoce y quien ya se han manifestado. Yo no sé qué le parece todo esto que está ocurriendo. Tengo que confesarle que esta misma mañana, escuchando los medios de comunicación, he revisado los WhatsApp que lógicamente con el ministro de Fomento te intercambiaba, ¿no? Y es verdad que solo tengo peticiones de reunión y reclamaciones de asuntos de la provincia de Soria, en este caso, de la ciudad de Soria. Y también en ese sentido me he quedado más tranquilo, ¿no? Ya tuvimos la polémica de los micros abiertos aquí en la comunidad, ¿no? Tenemos que ser conscientes ahí de diversos planos. El plano, lógicamente, el menos grave y el que todos es conocido y que parece que se pone el foco con más intensidad, que es las discrepancias internas que existen dentro del partido, un partido que, insisto, no es uniforme en su pensamiento, un partido que está abierto a la crítica, un partido que a veces nos abrimos tanto a la crítica que la hacemos, ¿no?, sin ningún pudor, abiertamente, y bueno, ese es el PSOE, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y es un secreto a voces, ¿no?, las discrepancias de forma y de fondo que existen entre nuestro secretario general Pedro Sánchez y el señor Lambán o Emiliano García Paje, ¿no?, dos grandes referentes también del socialismo español, y por tanto eso se ha aireado ahí, algo que ya sabíamos.
Mayor problema me produce lo que a mí me parece una violación de la intimidad, que hay que felicitar al medio de comunicación, ¿no? Porque lógicamente la labor periodística también se trata de eso, pero que tiene que encuadrarse también en una serie de filtraciones de la custodia, de la privacidad de todo un presidente del gobierno. Si a nosotros, a mí, a cualquiera de nosotros, se nos viola el WhatsApp, ¿no? se hacen públicas conversaciones del ámbito familiar, del ámbito más estrictamente personal, del laboral, a todos nos pillarían en estos fueras de juego como mínimo, como mínimo. Por tanto, lo que estamos viendo es que quien tenía la responsabilidad de la custodia de estos datos tan íntimos, tan privados, creo que tiene que tener algún tipo de responsabilidad. Y por tanto, en ese ámbito también tenemos que poner el foco de una forma muy importante, porque, insisto, el medio de comunicación ha hecho su trabajo, pero hay quien, la negligencia de otros responsables, en este caso de la custodia de esos documentos, han hecho que se estén utilizando de una forma perversa, porque además está el siguiente pilar de esta trama, ¿no? En el que de todo esto, al menos hasta lo que conozco hasta la fecha, no hay ningún tipo de vinculación legal, ¿no? Que pueda de alguna forma vincular esas conversaciones a la trama judicial que existe sobre Koldo y Ábalos, ¿no? Y por tanto ahí tenemos que ser muy claros también, ¿no? en los tres ámbitos. Bueno, Carlos Martínez, pasa el tiempo volando, es que hablo mucho, disculpa. Asuntos que abordar. No, muchas gracias. Le quería dar sobre todo por sentarse con nosotros, hablar con los palentinos en definitiva que le están escuchando. Es Carlos Martínez, es el nuevo secretario general de los socialistas en Castilla y León. De nuevo las gracias por haber hecho un hueco en una agenda apretada hoy en Palencia por los tiempos, porque los desplazamientos de Soria a Palencia son largos y porque la agenda se ajusta. Así que muchísimas gracias y nada, toda la suerte, ¿no? para los próximos años. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Ya vinimos la vez anterior que estuvimos a conocer las instalaciones y es un placer, ¿no? Poder estar aquí, porque es fundamental también para nuestro proyecto político que nos abras en la ventana de los hogares para que se nos pueda ver, se nos pueda escuchar. Digamos que ni tenemos cuernos ni tenemos rabo. Es decir, que esto funciona de piel y nosotros tenemos que intentar también aprovechar esta oportunidad de los medios de comunicación. Pues muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, sobre todo, por haber estado pendientes de nosotros, de la actualidad de Palencia y de la provincia. Gracias.